Impulsa al gobierno de Margarita González Arabia nueva etapa de inversión y desarrollo industrial en la entidad. Pronostican autoridades un panorama positivo en materia de turismo de cara al cierre del año. Casos de burnout se presentan entre docentes de Morelos, afirma diputada. Garantiza Ayuntamiento de Cuernavaca pagos de prestaciones para fin de año. Elementos de la Fiscalía General de la República catearon gasolinera en Cuautla por presunta venta de huachicol. Inseguridad latente. Ruta 9 de Cuautla vuelve a suspender su servicio por presunto cobro de piso. Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a lo de hoy, Morelos AM, con lo mejor de la información y como siempre le agradecemos que nos sintonice a través de Dix Televisión, en el canal de Cenisi, en Total Play, en el 10.1 de su televisión abierta, por supuesto 110 de Megacable y en nuestras redes sociales. Vámonos de lleno con la información esta mañana. La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, presidió la toma de protesta de integrantes del Consejo Promotor de Inversiones. La gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, encabezó la toma de protesta de los integrantes del Consejo Promotor de Inversiones, una estrategia que forma parte del esfuerzo conjunto con el gobierno federal para detonar la economía local desde los 32 estados del país. La instalación del Comité Promotor de Inversiones estuvo presidida por integrantes del sector empresarial para analizar las principales estrategias de este proyecto, así como escuchar opiniones, propuestas y preocupaciones del sector empresarial respecto a este importante acuerdo comercial. Para el caso de Morelos, la mandataria local, González Arabia, enunció el impulso de 5 ejes fundamentales, los cuales buscan fortalecer la inversión, la innovación y el bienestar social de la entidad. Cada uno de los ejes, explicó la mandataria, se trata de materia turística, ciencia y tecnología, desarrollo agroindustrial, desarrollo agropecuario, así como la industria cinematográfica. De la industria estamos invirtiendo en infraestructura, en los polos industriales para mejorar las condiciones de estos lugares. Estamos viendo el Poderi como una nueva área de desarrollo industrial, para lo cual, como bien se dijo, se presentó un proyecto que estamos en las negociaciones de terrenos. Es un muy buen terreno, muy bien ubicado, pero no voy a decir ubicado para que no se nos ve. Ya lo voy a explicar qué clase es. Pero bueno, pensamos que es una ubicación excelente para poder meternos en esta dinámica nacional, en la parte industrial sustentable, por supuesto. En el área de turismo, estamos invirtiendo ya en el centro de convenciones, eso ya es un hecho, ya tenemos el terreno, lo tenemos en una área también estratégica muy importante, entre Avenada y Galerías, todo ese terreno que ya es del gobierno del estado, pero lo más importante, ya tenemos el apoyo de la presidenta, ya lo anunció, entonces ya eso es un hecho, que nos llevarán a lo mejor 2 años, pero que nos va a permitir fortalecer toda la industria turística. Uno de los proyectos más significativos para el próximo año en el gobierno de la mandataria es la construcción de un centro de convenciones en Cuernavaca, una obra que, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ya dio luz verde y eso data como el primer paso para incentivar la economía en la entidad. Con esto, dijo, se destaca que desde el gobierno federal habrá de otorgar incentivos fiscales que permitan la consolidación de nuevas inversiones mediante estos polos que propone el Ejecutivo. Además, con esta acción, el gobierno de Morelos reafirma su compromiso de construir bienestar desde la economía al fortalecer el tejido productivo y promover un crecimiento con inclusión y sostenibilidad. Por otro lado, el secretario de Turismo, Daniel Altafi, pronosticó un panorama, bastante positivo en materia turística para la entidad de cara al cierre de año. Luego de que la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, anunciara el programa Xochicalco Tierra de Encuentros, una agenda cultural generada para estos próximos 3 meses, con el fin de promover la difusión cultural en la entidad, el secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, auguró un panorama positivo en materia turística. En entrevista, el encargado de la dependencia recordó que los primeros festivales como el Cervantino y la Feria del Mezcal y del Queso tuvieron mayor éxito, por lo que no descartó que para los próximos meses se mantenga esta línea. Altafi Valladares resaltó que las siguientes expresiones de los 10 eventos culturales en la entidad se pueda generar una afluencia de más de 60,000 visitantes y al mismo tiempo se traduzca en una derrama económica de hasta 100 millones de pesos. ¿Cómo auguran este panorama para el cierre de año, que haya mayor derrama? ¿Cómo ven este?
Sí, nosotros vemos que estas expresiones de los 10 eventos van a generar más de 60,000 visitantes y por otro lado, pues confiamos en que pueda haber una derrama económica de más de 100 millones de pesos por estas expresiones de los 10 eventos. Es la invitación a que venga la población, para que visiten. Hay mucho que visitar, que conocer. Sí, la verdad es que Morelos va a cerrar maravilloso en este último trimestre del año. Es la primavera de México, es la tierra que nos une y bueno, pues tenemos un mercado muy potencial que le encanta venir a Morelos porque está a menos de una hora, hora y media de los estados vecinos y bueno, pues imagínense ya con este maravilloso clima disfrutando. Muy bien. Y ha recorrido todos los municipios que hemos visto en todas las actividades turísticas de otros municipios. Sí, pues la verdad es que la gobernadora nos pone el ejemplo, naturalmente, y entonces tenemos que ser un gabinete del territorio, como es nuestra gobernadora del territorio, y la verdad es que nos ayuda mucho porque tenemos mayor sensibilidad, cercanía. El funcionario estatal invitó al sector turístico para que disfruten de Morelos, la Primavera de México, que está ubicado a 1 hora y media de la Ciudad de México, además de que la entidad ofrece una gama amplia de hoteles y restaurantes para el disfrute de los turistas nacionales e internacionales. Al mismo tiempo subrayó que desde la Secretaría de Turismo se trabaja de territorio para observar las necesidades prioritarias de los turistas y crear mayores estrategias que permitan mejorar la imagen urbana turística de las comunidades. Oiga, y por otro lado, el titular de la Asociación de Productores de Pan Artesanal de Morelos, lo cual es una delicia, Jorge Hernández García, descartó un aumento de precio al pan de muerto. ¡Ah, qué delicia, por favor! Ante la cercanía de la temporada del Día de Muertos en Morelos, en donde el pan de temporada es crucial para estas fechas, el presidente de la Asociación de Productores de Pan Artesanal en Morelos, Jorge Hernández García, descartó que para este 2025 haya aumento de precio en el producto. En entrevista, el líder empresarial comentó que en los últimos meses los insumos como el huevo, la harina y el azúcar han presentado un aumento de precios. Sin embargo, esto no ha afectado hasta el momento a los productores en cuanto a un incremento del costo del pan. Empero Hernández García informó que los precios del pan de muerto, según su tamaño, estará a partir de los 10 pesos, por lo que invitó a los morelenses a consumir la producción local y apoyar la tradición con la que se elabora cada pieza. Y ya en adelante hasta el día 2 es la gente cuando pone más sus ofrendas. Sin embargo, sí ha habido un poquito de diferencia en el tema, por ejemplo, de la adquisición de los panes, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones anteriores, pues la gente compraba un pan grande para cada uno de sus difuntos. Ahora pues ya lo comparten, ¿no? Por el tema económico. ¿Aumentarán los precios? No, en temporada de muertos no tenemos previsto ahorita un ajuste hasta ahorita de aquí a diciembre. ¿En promedio cuánto cuesta el pan de muertos? ¿El más barato de los panes? Claro, bueno, el pan individual a 10 pesos, o sea, no es un tema gravoso, el individual 10 pesos, ya está a 50 pesos, o hay algunos panes especiales que nos piden, por ejemplo, en el tema de Ocotepec, por ejemplo, los borregos, los conejos, que tienen un costo adicional porque pues llevan manteca de puerco, llevan otros implementos diferentes que según las tradiciones quieren que se prepare. ¿Qué porcentaje esperan que se incremente su venta? Pues estamos apostándole a un 30% arriba del tema de cada año, ¿no? ¿Cuál sería la invitación a los que compren en las panaderías locales? Efectivamente, la invitación es como siempre a que consumamos local. Los productores que tenemos en honor de... Respecto a las ferias de pan artesanal con motivo de la temporada, Jorge Hernández invitó a la población a adquirir sus piezas de pan artesanales, ya que los próximos días se estarán instalando como cada año en la intersección del Jardín Juárez, esquina con Galeana, en pleno centro de Cuernavaca. El líder panadero advirtió que esperan un aumento en sus ventas de hasta un 30% derivado de las actividades previstas como el Festival Miquixtli 2025, un espacio en donde estarán participando con la elaboración de pan de muerto y otros productos, a fin de comercializarlos y ofrecerlos a la ciudadanía para su consumo o bien para sus ofrendas. Oiga, la comisionada de Educación en el Congreso local, Ruth Clotilde Rodríguez López, confirmó que hay casos de burnout, esto entre docentes, quienes buscan pues renunciar por estrés y presión. Fíjese nada más. La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local, Ruth Clotilde Rodríguez López, confirmó que registran casos de burnout en planteles educativos, ya que los problemas de salud mental también afectan al personal docente. La legisladora local de Nueva Alianza aseveró que los profesores de diferentes niveles educativos se encuentran bajo presión y estrés prolongado, lo que ha provocado que algunos quieran renunciar. Enfatizó que los maestros no están exentos de sufrir ansiedad y otros trastornos emocionales por la falta de herramientas a los docentes y carencias para desempeñar su profesión en las escuelas, además de la poca valoración y apatía a su función. Cabe mencionar que el síndrome de desgaste profesional, denominado burnout, se caracteriza por agotamiento físico, mental y emocional
causado por estrés crónico en el trabajo, en el cual la legisladora local señaló que eso también se debe a los señalamientos y acusaciones infundadas en contra de maestros por padres de familia. Finalmente reiteró que los docentes sufren presión y falta de apoyo, confirmando que registran casos del síndrome de desgaste profesional en planteles educativos del Estado. Hay la situación de varios compañeros que ya el hecho de ser maestro es una carrera muy noble, pero muy, muy difícil de entender por parte de la sociedad, porque los maestros se encuentran sin herramientas necesarias en las escuelas, y me consta porque yo lo he vivido con el programa Diputada en tu Escuela, muchas carencias, la falta de valores por parte de los padres de familias a los niños, la apatía de muchos padres también, de que no son responsables en el proceso educativo de los niños. Entonces, esa falta de sensibilidad que antes se había para con los maestros, de que los tenían en otro concepto, los apoyaban los padres de familia, y hoy, lejos de valorar y revalorar su función docente, hoy los linchan por cualquier situación. O sea, antes podíamos brindarle una caricia a un niño, les dábamos incluso a veces de nuestro propio alimento que llevábamos, porque hay niños que van sin alimento a las escuelas, y no quiero decir que sean todos, pero sí hay en todos los medios, tanto rural como urbanos, esta problemática. Entonces los maestros se sienten desvalorizados por la misma comunidad, porque hoy todo es bullying, hoy todo es acoso, hoy todo es linchamiento, cuando antes no era así, ¿verdad? Y no quiero decir con esto que pues volvamos y regresemos al pasado, donde los papás, si te portaste mal y te regañaron y llegaban, me pegó y me regañó el maestro, pues súmale, también te daban, ¿verdad? Porque pues era otra la formación de valores. Completamente. Vámonos a una breve pausa, no se vaya. Hemos estado invirtiendo mucho en materia de agua, pero no podemos quedarnos en los pozos, sino también la tubería de distribución para que nos llegue más agua. Queremos agradecerles su paciencia, que nos den oportunidad de llevar a cabo estas obras que van a beneficiar de alguna manera el servicio de distribución de agua potable. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial, porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM, con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Bueno, ya estamos de regreso y el diputado Gerardo Abarca Peña pidió no politizar el trabajo realizado por la Secretaría de las Mujeres, por lo que hizo un llamado a la titular de esta Secretaría, Clarisa Gómez Manrique, a ejecutar el recurso económico destinado a la dependencia estatal. El diputado local Gerardo Abarca Peña pidió no politizar el trabajo de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Morelos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado de Morelos hizo un llamado a la secretaria Clarisa Gómez Manríquez a ejecutar el recurso económico destinado a la dependencia estatal para la aplicación de políticas públicas integrales.
Reiteró que no se deben politizar las instituciones públicas ni sectorizar los programas estatales a favor de las féminas. Tras sostener una plática con la titular de la Secretaría, Gómez Manrique, el diputado del Partido Acción Nacional, Abarca Peña, señaló que se debe brindar un acompañamiento más integral a las mujeres. Asesoría legal, asesoría psicológica y demás. Por ello, también hace unos días hice un exhorto al Instituto de la Mujer que aperture más la Secretaría, que el presupuesto que tiene destinado para su ejercicio se apliquen a hacer políticas públicas integrales. Hablaba del programa Corazón de Mujer, un programa, por supuesto, que tiene que dar resultados, pero más allá del asistencialismo, más allá de los 560 pesos que sean bimestrales, que considero no es apto para combatir precisamente las necesidades de las mujeres, yo creo que tiene que haber una atención más integral, ¿no? Políticas públicas integrales que realmente apoyen a las mujeres y las capaciten. Oiga, por otro lado, el rector de la UPEMOR, quien es Jorge Morales Barú, lamentó que en el campus, pues se registren, escuche bien, casos de acoso escolar entre estudiantes. Ante esto, aseguró que un comité ya se encarga de atender los casos. Al menos 2 casos de acoso escolar entre estudiantes ha registrado la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR, principalmente entre alumnos de recién ingreso, así lo informó el rector Jorge Morales Barú. En entrevista a la máxima autoridad universitaria señaló que la Dirección de Control Escolar de la institución recibió las 2 denuncias, por lo que de inmediato se activaron los mecanismos y protocolos internos para la prevención, atención y sanción de la violencia. Morales Barú advirtió que en la UPEMOR no habrá tolerancia a las formas de agresión, hostigamiento y bullying, por lo que un comité ya se encarga de atender los 2 casos y se apliquen los procedimientos establecidos en el reglamento universitario. Si bien no aprobó como tal la expulsión inmediata de los jóvenes que ejercen este tipo de conductas, el rector consideró la necesidad de que se implementen enfoques de prevención y atención psicológica para conocer las causas del acoso escolar y erradicar este tipo de situaciones. En contra del acoso, del hostigamiento, y tenemos un comité que da seguimiento a todas las quejas. Hemos tenido quejas, sobre todo, como 2, tampoco son muchas, sobre todo entre estudiantes, y sobre todo estudiantes de nuevo ingreso, es decir, jovencitos que llegan de la prepa y que a veces pues exceden, ¿no? en sus tratos, o en malos tratos más bien, y ante ello pues se mandan al área de psicología. No creemos que la primera medida debe ser la expulsión, porque más bien debemos de buscar cómo encauzarlos, y sobre todo creemos que el contexto que se tenga, el ambiente que se viva en la universidad tiene que hacer propicio que todas y todos nos respetemos y respetemos nuestra dignidad y sepamos establecer ciertos El rector del UPEMOR indicó que más allá de las quejas interpuestas, se estará trabajando en reforzar las campañas de sensibilización y de convivencia escolar dirigidas a toda la comunidad estudiantil para evitar mayores casos como bullying y acoso entre estudiantes. Me voy este miércoles mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. ¿Confía en la decisión que toman? Sí, confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan. Bueno, pues ahí es, digamos, desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido. Vamos con información nacional e internacional al momento y mire, esto es como contexto. Usted recordará que hace 5 años el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometía durante un encuentro justamente con el pueblo tomí
que nunca más habría nuevos impuestos, así como también aseguró que los establecidos ya no iban a subir porque ellos no eran iguales. Vamos a escuchar. Vamos a garantizar que no aumenten los impuestos. No, ahora les voy a contestar. Espérame. Ya no es como antes. Antes aumentaban los impuestos. Ahora ya no hay aumento de impuestos. Ni impuestos nuevos. 2. Antes habían gasolinazos. ¿O ya se les olvidó? Ahora ya no hay gasolinazos. Cuando la gasolina cuesta más de 25 pesos y prometieron 10. Pero aquí la cosa es que después de haber dicho eso y que jamás Morena, estando en el poder, subiría impuestos o tendría impuestos nuevos, pues ahora resulta que me le comento que el SAT va a cobrar impuestos a los aguinaldos a partir de este 2025. Déjeme decirle cómo está la cosa. Si su monto supera los 3,394.20 pesos, que equivale a 30 veces la unidad de medida y actualización, que es la UMA para este año. Eso significa, escuche bien, que si un trabajador, usted, recibe un aguinaldo que no excede esta cantidad, no estará sujeto a impuestos. Por ejemplo, si un empleado recibe 5,000 pesos de aguinaldo, solo los primeros 3,394.20 pesos estarán exentos, mientras que los 1,605.80 pesos restantes sí van a tener que declararse ante el SAT. ¿Cómo ve? Y el chiste se cuenta solo, ¿no? Oiga, por otro lado, en información internacional, esta información, bueno, ha dado un revuelo en toda América Latina y además hay que en todo el mundo, porque Bolivia dejará atrás 20 años, ya 2 décadas de hegemonía izquierda. El encargado de pasar la página será Rodrigo Paz, quien ganó las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Este candidato se impuso en una inédita segunda vuelta con el 54% de los votos frente al 45%, logrado por su rival, el también conservador de hecho, Jorge Tuto Quiroga, quien ya gobernó en 2001 y en 2002. O sea, ni siquiera hubo una competencia entre derecha e izquierda. Los dos contendientes eran de derecha. El triunfo del Partido Demócrata Cristiano representa un giro hacia el centro político y pues abre una nueva etapa en Bolivia, en medio de una crisis económica marcada por este déficit fiscal y la escasez de combustibles. Rodrigo Paz va a asumir el cargo el próximo 8 de noviembre. ¿Qué tal? Y bueno, por supuesto, respecto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es una pena que la izquierda progresista se haya dividido. Bueno, pues ahí es, digamos, desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso, pero hablando pues ya políticamente el movimiento de transformación, es muy importante permanecer en unidad, porque cuando te divides pues pierdes fuerza con la gente, con el pueblo. Pero se supone que usted es presidente de todos los mexicanos, de derecha, de izquierda, de centro, de todos. Ya no puede hablar de nuestro movimiento, porque usted ya gobierna para todo un país. Despréndase, que ya no está en campaña. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que va a solicitar licencia para viajar a Palestina. Esta licencia será hasta el 2 de noviembre. Además explicó que este viaje será financiado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. ¡Ay! No, bueno. Me voy este miércoles mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencias, pero como hay primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible
el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina. Es un viaje que yo había retrasado. Aquí enseñé, creo, en algún momento, cuando presidía la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la invitación a visitar Palestina. Oye, imagínense todos los mexicanos, ¿no? Que hasta marchaban en la Ciudad de México por Palestina, ¿también se les va a invitar? No, bueno, es que esta ha sido la más. No, bueno. Por otro lado, Ricardo Monreal fue cuestionado por la polémica de Cuauhtémoc Blanco Bravo el día de ayer. ¿Se acuerda? Que andaba jugando pádel, ¿no? Y él respondió que pues ya está bastante grandecito, ¿no? Para saber lo que vota y cómo lo vota. No, bueno. A ver, lo mismo pasó en la discusión de comisiones de la ley de amparo. Muchos venían en el coche acá. ¿Usted cree que le pongan atención a lo que legislan? Sí, la mayoría le pone atención y lo estudia antes de esas sesiones. Oiga, pero el caso de Cuauhtémoc Blanco era una votación y él pedía que le pidieran asistencia. Bueno, hay que hablar con él, pero la mayor parte de diputados que están a distancia se preparan y estudian. ¿Confía en la decisión que toman? Sí, confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan. Otro diputado de Morena, que es Agustín Alonso Gutiérrez, presentó una iniciativa para que las personas que no pagan impuestos estén impedidas de ser candidatos o funcionarios públicos. Sí sabemos por dónde va. Con esto se pretende modificar el artículo 31 de la Constitución mexicana según la propuesta presentada el pasado 14 de octubre. Esto es un gol derechito, ya saben para quién. Bueno. Por otro lado, déjeme decirle que el día de ayer ya se confirmó el asesinato de Francisco Pérez. Es que es increíble. Usted lo conocía mejor como Medio Metro. Su cuerpo fue hallado sin vida con impactos de arma de fuego y tortura a la altura de la cabeza, en un canal de agua ubicado en San Sebastián de Aparicio, junto a la auxiliar de la ciudad de Puebla. ¿Puede creer? Medio Metro, en serio. ¿Así el país? Vámonos a una breve pausa. Hemos estado invirtiendo mucho en materia de agua, pero no podemos quedarnos en los pozos, sino también la tubería de distribución para que nos llegue más agua. Queremos agradecerles su paciencia, que nos den oportunidad de llevar a cabo estas obras que van a beneficiar de alguna manera el servicio de distribución de agua potable. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM, con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. Oiga, ya es martes de finanzas con Yorico Morales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la cápsula financiera de esta semana.
Hoy vamos a hablar de un concepto súper importante, pero que no todos entendemos. ¿Han oído hablar eso de, ay, la vida cada vez es más cara, ya no me alcanza para pagar la despensa, los productos suben de manera exponencial y ya no me alcanza? Bueno, pues esto tiene que ver justamente con la inflación, porque no necesariamente es que los productos estén subiendo de manera desproporcionada. En realidad es un proceso normal económico que se llama inflación. Y no necesariamente tiene que ser tan complicado entenderlo. Hoy te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, el día de hoy haces tu súper con 1,000 pesos y con esos 1,000 pesos te alcanza para surtir toda la quincena, tener llena toda la cena y tener todo lo necesario básico para poder vivir esos 15 días, bueno, pues déjame decirte que en esta misma fecha, pero en el 2026, esos mismos 1,000 pesos quizá te alcancen para solo comprar una cuarta parte de ese súper. ¿Por qué? Porque existe este fenómeno que se llama inflación. Entonces, este es prácticamente la subida de los precios que van teniendo los productos conforme el paso del tiempo. ¿Y cuáles son las razones por las cuales suben estos productos? Pues pueden existir varias razones. Una de ellas es la escasez, ¿no? Cuando de pronto existe escasez de productos, existe más demanda, suben los precios. A veces también factores externos como las guerras, como las sequías, como temas internacionales que afecten la economía de nuestro país también hace que estos productos suban de precio. Pero no es para espantarse, es simplemente para que ustedes comprendan el concepto de la inflación y que de esta manera ustedes puedan proteger su dinero en contra de este fenómeno que por más natural que sea, sí afecta a tu economía. ¿Cómo podemos hacer para proteger nuestro dinero de la inflación? Bueno, pues les he platicado mucho del tema de las inversiones. Ustedes, al momento en el que ponen a trabajar su dinero en un esquema de inversión que les genere rendimientos, de esa manera ustedes protegen su capital. Porque si ustedes tienen ese dinero en una cuenta, o peor aún, lo tienen en el colchón y no está trabajando, está ahí dormidito ese dinero, está perdiendo su valor. Pero si yo lo tengo en un fondo de inversión, si yo lo tengo en CETES, si yo lo tengo en la bolsa generando rendimientos, bueno, pues ese dinero va creciendo conforme el paso del tiempo y de esa manera se compensa el costo que está teniendo estos productos y la inflación que va teniendo durante cada año que va pasando por mi dinero. Entonces, es una sencilla solución. Pónganla en práctica y no dejen que su dinero se quede dormido en una cuenta de banco o peor aún, en el colchón. Hasta aquí la información, espero que les haya servido y nos vemos pronto en una siguiente cápsula. Bye. Gracias, Yuriko Morales. Qué buenas cápsulas, sobre todo gracias por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias. Oiga, la secretaria de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Rosicela Gómez Díaz, afirmó que existen finanzas sanas para el pago de aguinaldos para sindicalizados. Mire. La secretaria de Administración, Rosa Isela Gómez Díaz, anunció finanzas sanas en el Ayuntamiento de Cuernavaca para el pago de aguinaldos correspondientes para sindicalizados de base y confianza, así como jubilados y pensionados. En conferencia de prensa, la funcionaria municipal garantizó la prestación laboral de manera íntegra en el mes de diciembre de 2025 a más de 1,800 trabajadores en activo y 1,789 jubilados y pensionados por concepto de pago de aguinaldo de 145 millones de pesos. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil, señaló que se pagará el 50% el 15 de diciembre y el resto el 15 de enero del 2026. Indicó que en el mes de diciembre se efectuará el pago de la prima vacacional correspondiente al segundo semestre del 2025, así como los días económicos no disfrutados por el personal sindicalizado hasta el 30 de noviembre de este año. De esta administración y tiene que ver con el pago del aguinaldo. Por instrucciones del licenciado José Luis Salgado, presidente municipal de Cuernavaca, y de
debido a la estabilidad financiera del municipio, ya se han iniciado los trabajos para la cuantificación del aguinaldo correspondiente a los trabajadores sindicalizados de base, de confianza, así como a jubilados y pensionados. El objetivo es que, como ha sucedido en los últimos 2 años, esta prestación laboral se realice de manera íntegra en el mes de diciembre de 2025, independientemente de lo que establece la ley del servicio civil, que dice que se pagará el 50% a más tardar el 15 de diciembre y el 50% a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Además de ello, en diciembre también se efectuará el pago de la prima vacacional correspondiente al segundo semestre de 2025, así como los días económicos no disfrutados por el personal sindicalizado que no haya hecho uso al 30 de noviembre. Con estas acciones se estará dando cumplimiento al pago del aguinaldo de 1,868 trabajadores sindicalizados de base y de confianza, así como a 1,789 jubilados y pensionados. La inversión total aproximada a pagar por concepto de aguinaldo será alrededor de 145 millones de pesos. Por otro lado, esta mañana en Tepoztlán, Perseo Quirós, que es su alcalde, acudió a la ciudad judicial de Atlacholoaya por una audiencia de imputación en su contra. El presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quirós Rendón, acudió a la ciudad judicial de Atlacholoaya para la audiencia inicial de imputación en su contra luego de que el propietario del bar La Crudería lo denunciara por presunta violación en la suspensión del lugar. El alcalde explicó que el dueño del establecimiento presentó la denuncia penal como forma de intimidación y chantaje para que el ayuntamiento de Tepoztlán les otorgara el permiso tras ser clausurado. Al salir de la audiencia, el edil señaló que el bar La Crudería operaba sin licencia de funcionamiento por 2 años cerca de un hospital y a unos cuantos metros de un plantel educativo, por lo que se sospecha de presuntos actos de corrupción del anterior presidente municipal. Por último, dijo que el propietario del negocio intentó intimidar a la administración municipal y acudir ante las instancias correspondientes por no obtener lo que exigía para levantar la denuncia penal. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción retiró la imputación contra el alcalde. Lo que es lamentable, esto es una denuncia que presentó el dueño de La Crudería, un bar que es importante mencionar que estuvo funcionando 2 años sin licencia de funcionamiento, al lado de un hospital, al lado de una escuela. Este bar tuvo muchísimas quejas y se le clausuró y decidieron presentar esta denuncia penal para presionarnos, para intentarnos chantajear de que les diéramos este permiso. Y me parece que es lamentable que se quiera usar el sistema de justicia para fines particulares y sobre todo para un tema que tiene que ver con actos de corrupción. ¿Los cargos por qué? Decían que porque violamos una suspensión, lo cual es incorrecto. En ningún momento violamos la suspensión. De hecho, el juez del tribunal colegiado, sería muy bueno que lean la sentencia, dice en el asunto donde resolvió sobre la suspensión que supuestamente se sabe que violaron, que hay sospechas de corrupción por parte del alcalde anterior y, por supuesto, por parte de este bar, La Crudería, que por supuesto estuvo funcionando a la luz de actos de corrupción y a la luz de la intimidación. Entonces, desde este foro les decimos que no vamos a dejarnos intimidar, que las cosas no se negocian así, que si quiere funcionar, que tiene que hacerlo como cualquier persona y ciudadano decente, que saque sus permisos. Pues sí. ¿Qué tal si nos vamos a la zona oriente del estado? Porque en Cuautla, elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo en una gasolinera por presunta venta de huachicol. Elementos de la Fiscalía General de la República encabezaron un operativo en una gasolinera ubicada en las inmediaciones de Agua de Onda, en el municipio de Cuautla. Esto tras detectarse presuntas actividades relacionadas con la venta de combustible robado, conocido popularmente como huachicol. El establecimiento fue clausurado. De acuerdo con los reportes, agentes federales llegaron al establecimiento, en donde ejecutaron una orden de cateo derivada de una investigación en curso sobre el presunto comercio ilegal de hidrocarburos. Estos hechos estuvieron apoyados por personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron la zona para garantizar la seguridad del operativo. Trascendió que la gasolinera intervenida habría estado ofreciendo gasolina obtenida de forma ilícita, lo que despertó sospechas entre las autoridades,
luego de detectar inconsistencias en los registros de compra y venta de combustible, así como posibles vínculos con redes dedicadas al robo y distribución de hidrocarburos en la región oriente del estado. Durante esta intervención, los agentes realizaron la inspección de los tanques de almacenamiento y bombas despachadoras, además de asegurar documentación y equipos que podrían servir como evidencia dentro de la investigación. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha confirmado si hubo personas detenidas durante este cateo. Vámonos a una breve pausa, no se vaya. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy, sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza. De martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Qué gusto que nos siga acompañando y se quedan con mi compañero Iván Sotelo y el Ancho, cada vez más mundo del deporte. Muchas gracias, vámonos con lo de hoy en la información deportiva. Comenzamos con el estado de Morelos y una selección mexicana o unas selecciones que estuvieron en el estado recientemente.
Aquí les platico que la selección femenil mexicana conquistó el oro durante el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Hockey en Línea que se llevó a cabo en Huaxtepec, Morelos, tras imponerse 5-1 a Colombia en la final de la categoría senior. El equipo tricolor dominó el encuentro de principio a fin, siendo gracias a un par de anotaciones por parte de Giovanna Rojas, otras dos de Joana Rojas, así como un tanto más de Daniela Carrillo, que las nacionales se llevaron la victoria. El tanto colombiano fue obra de Luma Umaña. Por otra parte, el combinado varonil junior se quedó con el bronce luego de vencer 6-1 a su similar Argentina. Los goles mexicanos fueron realizados por Carlos Reina en un par de ocasiones, además de Roberto Gámez, Noel Rivera, Abraham Guzmán y Sebastián Flores. Este evento fue organizado por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas. Dentro de la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, además de Francisco Cabezas, titular de la Confederación Deportiva Mexicana, reuniendo a las mejores selecciones del continente en las categorías junior y senior de ambas ramas. Pues un evento importantísimo que tuvimos en el estado de Morelos. Honestamente desconozco por qué el gobierno de la entidad no le dio promoción, no le dio acercamiento a este tipo de disciplinas. Digo, entiendo que se combinaba con un evento que justamente vamos a tocar a continuación, pero pues caray, hablamos de selecciones mexicanas, ¿no? Que se dieron cita en Huaxtepec. Honestamente se me hace raro, ¿no? Que no se le haya dado tanta difusión, pero bueno, a final de cuentas tuvimos este evento allá en el municipio de Yautepec, en Huaxtepec, Morelos, esperando, claro, que puedan regresar, en este caso, a hacer grandes actividades de estas disciplinas que además no son tan conocidas o tan practicadas en nuestro estado de manera más constante. Vámonos justamente con el evento que pues yo creo que se empalmó con las actividades del INDEM, y es que les platico que el Instituto de Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos informó que después de 3 días de actividades llegó a su fin el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, evento en el que la entidad fungió como sede, recibiendo delegaciones de 22 estados del país, así como representantes de diversas naciones. Al respecto, se detalló que en el último día de actividades se llevó a cabo la entrega de medallas a las y los 3 primeros lugares en juegos de destreza mental, como lo es el chinillo. De igual forma, se premiaron a las y los ganadores de Romaya y de Tembini Lumo. Posteriormente, en la ceremonia de clausura, se llevó a cabo la entrega de medallas a las y los vencedores del torneo de Milalitzli, organizado por la delegación de Colima. De la misma manera, se entregaron reconocimientos a las y los delegados de cada estado por su participación y compromiso, factores que contribuyen a las y los delegados de cada estado por su participación, factores obviamente que ayudan a prevalecer el legado cultural de nuestro país, así como a las y los jueces responsables de conducir y valorar cada juego, y a las representantes internacionales que fueron parte también de este encuentro. Pues bueno, ahí está, enalteciendo las tradiciones mexicanas o deportes mexicanos de, comunidades indígenas, de comunidades tradicionales, por supuesto, que siguen practicando este tipo de disciplinas, que claro, es para darles promoción, insisto, ¿no? Previo al Encuentro Nacional Deportivo Indígena que ya se desarrolla en la entidad, pero insisto, creo que una cosa no iba peleada con la otra, ¿no? Por lo menos eso pienso yo. Vámonos ahora con información dentro de otras disciplinas. Nos vamos al fútbol, y es que ahí les comento que se disputaron las acciones de la jornada 7 de la Liga de la Tercera División Profesional, que en su grupo 8 cuenta con la presencia de los equipos de Morelos, siendo el Deportivo Yautepec quien encabeza el sector después de una contundente goleada de 7-0 sobre el Iguala FC. En más resultados de los equipos de Morelos, el Atlético Cuernavaca le pegó a la cantera Coca como visitante por 0-1, en tanto que el Real Morelos 27 igualó sin goles en su visita al Colegio 11 México, duelo que entregó un punto extra a los de Morelos con victoria de 4-3 en penales. Por su parte, los caudillos de Morelos hicieron pesar su casa al derrotar a los Lobos Iteca por 2-0, mientras que el Zapata FC goleó a los Mineros de la Ciudad de México por 4-0. La actividad de los equipos de la entidad cerró con el empate a 2 goles entre la Selva Cañera y los Alebrijes de la Ciudad de México, siendo los verdiblancos quienes se quedaron con el punto extra en los penales con triunfo de 4-3. De esta forma, el Deportivo Yautepec se quedó con el primer lugar del sector con 19 unidades, misma cantidad que las Águilas Guagro, pero peor diferencia de goles, mientras que el Atlético Cuernavaca es tercero con 16 puntos. Los caudillos de Morelos son cuartos con la misma cantidad de unidades que el Atlético, mientras que la Selva Cañera se ubica en el séptimo escalón con 12 puntos, seguido de Real Morelos como octavo con 11 unidades, en tanto que el Zapata FC es decimocuarto con 4 puntos recolectados hasta el momento. Pues ahí está la actividad de la tercera división profesional. Luego el Deportivo Yautepec, más que destacado, estuvo un año fuera de actividad y aún así vuelve a estar dentro de los primeros planos, algo que se hubiera antojado complicado, sobre todo por la reestructuración que tuvo que hacer el club, pero mira,
parece que aprovecharon el tiempo para crear un equipo muy competitivo. Vámonos ahora con información nacional e internacional. Comenzamos con buenas noticias en el tenis de mesa. Y es que aquí les platico que la delegación mexicana concluyó de manera exitosa el campeonato panamericano de esta disciplina que se llevó a cabo en Rock Hill, Carolina del Sur, Estados Unidos, cosechando 4 medallas, obteniendo 2 clasificaciones al Mundial por equipos del 2026. Tras los bronces obtenidos en las modalidades de dobles varonil y dobles mixtos, el olímpico Marcos Madrid cerró la competencia con un bronce más en la prueba por equipos varonil junto a Rogelio Castro, Axel Lobo y Jorge Buenrostro. Los nacionales cayeron en semifinales por 3-2 ante Argentina, nación que iba a hacerse del oro superando a Estados Unidos también por 3-2, mientras que Brasil se colgó el bronce. Por su parte, el equipo femenil acabó en el quinto lugar al ser superado por su similar de Chile por 3-0 en los cuartos de final. Sin embargo, ambas escuadras se quedaron con el boleto al Campeonato Mundial por Equipos Londres 2026 al ubicarse entre las 6 mejores naciones del continente. Previamente, Aranza Cosillo y Clio Bárcenas se proclamaron subcampeonas en la modalidad dobles femenil al ganar la plata cayendo en la final por 3-2 ante las representantes de Guatemala. Pues enhorabuena por el tenis de mesa mexicano que sigue levantando la mano y ojalá que se pueda colocar dentro de los escaparates mundiales más importantes en este tipo de competencias, por supuesto. Vámonos ahora con información de las grandes ligas. Ya tenemos Serie Mundial y es que los Azulejos de Toronto avanzaron a su primera Serie Mundial desde 1993 después de remontar y vencer a los Marineros de Seattle por 4-3 en el séptimo juego de la serie final de la Liga Americana. Seattle había puesto a la afición de Toronto con los nervios de punta. Primero con sencillo de Josh Naylor que llevó a Julio Rodríguez a la registradora. Siendo igualados en la misma primera con rodado por el central de Dalton Varsho que llevó a home a George Springer. Ojo, este nombre iba a cobrar mayor relevancia en el encuentro. Y en el tercer episodio, Julio Rodríguez conectó batazo de 4 esquinas que le regresó la ventaja a los marineros. Misma receta que llevó a cabo Carl Raulich para tomar ventaja de 2. En la fatídica séptima entrada, con hombres en primera y segunda, Springer conectó home run que llevó a Addison Barger y a Isaiah Kiner Falefa a tierra prometida para darle la vuelta al partido. El cierre del encuentro tuvo a Jeff Hoffman como protagonista desde la lomita, quien entró en la novena para sacar los últimos 3 outs, llevarse el salvamento y asegurar así el pase a la Serie Mundial. Ahora los Azulejos y los Dodgers van a chocar en la lucha por los banderines, que además va a ser histórica, con los actuales campeones enfrentando un equipo que regresa a la gran fiesta después de 31 años. Muchas historias que platicar. El posible bicampeonato, por supuesto, de los Dodgers de Los Ángeles con Shohei Ohtani, que va que vuela para ser MVP de todo. Ya fue MVP obviamente de la serie final de la Liga Nacional. Ahora enfrentará al MVP de la Liga Americana. En este caso termina siendo Vladimir Guerrero Jr., que personalmente ya lo platicamos en otros espacios. Es una historia a resaltar. Desde pequeño con los Expos de Toronto soñaba con jugar béisbol profesional. Lo hace y ahora llega una serie mundial, caray. Muchas historias que habrá que platicar dentro de estos días. El próximo viernes, por cierto, el primero de la serie. Vámonos ahora con información de la NFL, y es que aquí les platico que se disputaron 2 encuentros en la cartelera de la semana 7 de la NFL, con triunfo de los Leones de Detroit sobre los Bucaneros de Tampa Bay por 24-9 y de los Halcones Marinos de Seattle sobre los Tejanos de Houston 27-19. Primero el conjunto de Detroit sumó su quinta alegría de la temporada con buena actuación de su mariscal de campo Jared Goff, con 20 completos de 29 intentos para 241 yardas y un envío a las diagonales. Sin embargo, sobresalió lo hecho por Jahmyr Gibbs, por tierra, por supuesto, 17 acarreos, 136 yardas y 2 anotaciones. Por su parte, Seattle también recargó gran peso de su victoria en el trabajo terrestre con Zach Charbonnet, teniendo obviamente el papel de protagonista, acarreando el balón en 2 ocasiones para 49 yardas y 2 entradas a las diagonales. Esto sumado lo hecho por Sam Darnold como mariscal de campo, 17 de 31 completos, sumando 213 yardas y un pase de anotación. De esta forma, acabaron las acciones de la séptima jornada de la temporada regular, abriendo el paso a la octava, misma que arranca el próximo jueves con el choque entre los Vikingos de Minnesota y los Cargadores de Los Ángeles. Ya estaremos platicando, por supuesto, de este duelo que esperemos que esté bastante entretenido. Pinta bien, la verdad pinta bastante bien este jueves por la noche, pero ya veremos. Hay partidos muy interesantes, por cierto. Semana número
0-8. Pero de eso ya habrá tiempo de platicar. Ahora hablemos de la Liga MX. Y es que aquí comienza la actividad de media semana de este torneo de fútbol mexicano en el Apertura 2025, con las Águilas del América recibiendo a los Camoteros del Puebla en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Duelo en el que las Águilas buscan sacudirse la derrota ante Cruz Azul de la fecha pasada, y Puebla quiere dar otro golpe después de remontar y vencer a los Xolos del Tijuana en casa. Por su parte, los Hidrorrayos del Necaxa llegan heridos ante Cruz Azul después de caer frente a los Tigres de Nuevo León, y ahora tienen esta dura prueba frente a la máquina que ha encontrado ritmo al mando de Nicolás Larcamón, mientras que los Cañoneros de Mazatlán llegan a la media semana tras caer ante Chivas como visitantes. Ahora chocan ante Santos, que venció a León en casa y busca alargar su racha de buenos resultados. Por último, los Rayados del Monterrey recibirán el segundo encuentro consecutivo en casa cuando chocan ante los Bravos de Juárez. Monterrey solamente sacó un empate, un gol frente a Pumas el fin de semana pasado, mientras que Juárez también empató 2 goles frente a Pachuca de local. En el segundo día de actividades tenemos partidos llamativos. Querétaro recibe a Chivas, Pachuca se mide a Tigres, Atlas juega ante León, los Xolos reciben al líder y campeón Toluca, en tanto que los Pumas juegan en el Olímpico Universitario frente al Atlético de San Luis. Ya repasaremos los resultados, por supuesto, hablaremos ya en otros días también acerca de la UEFA Champions League, pero por lo pronto llegamos al final de la información deportiva. Muchas gracias, yo me despido y regreso contigo. Gracias, Iván Sotelo, pero sobre todo y como siempre, gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga muy bonito día. A veces en la vida pasan cosas que parecen de película. Todo el año, lo mejor del séptimo arte está en tu casa. Y lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos en Canal 22. En 2021, 22.2 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. A mí tú no me sirves ni para empezar. Cineteca de culto. Cinema de 5 estrellas. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Compañeros, tenemos espíritu. Cinema 22 mexicano. ¿Qué le ves a mi hermana? ¿No quieres pasar? Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Zona D. Zona M. Uno quiere aprender, aprende. Cine de autor. Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22.